Standard Poor's Global Rating confirmó hace unas horas sus calificaciones crediticias soberanas de largo plazo de México en moneda extranjera de triple B y en moneda local de triple B más, lo cual refleja la expectativa de que prevalecerá un manejo macroeconómico cauteloso durante los próximos 2 años. Esto, pues muy a pesar del contexto adverso mundial que se ve pues para los próximos meses. Vamos a platicar con Lisa Scheinaler. Ella es analista de calificación soberana para México, precisamente de Standard Poor's. Lisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, placer, muchísimas gracias. Igualmente, Lisa, platícanos cuáles son los fundamentales que está observando en materia económica por parte de México Standard Poor's para pues confirmar este par de calificaciones. Sí, gracias. Pues mantenemos la calificación al nivel triple B en moneda extranjera y cambiamos la perspectiva de negativa a estable. Y esta refleja en realidad nuestra opinión que hasta el final de este gobierno, la administración va a continuar con una política macro muy cauteloso, prudente, para tratar de minimizar incrementos, un incremento en por ejemplo, en el tamaño de la deuda del gobierno general, etcétera. Y eso es diferente en comparación con otros países emergentes y avanzadas, etcétera. Y a pesar de este contexto complicado global, con este track record durante la administración, por ejemplo, durante la pandemia, con una falta de un incremento en la deuda muy importante, etcétera, asumimos de aquí hasta el final de la administración, con este contexto global, el gobierno va a balancear las presiones en el presupuesto. Va a continuar en este momento con los subsidios, con el IEPS y todo, pero también mirando las cuentas fiscales. Es muy importante, es fortaleza para la calificación. Claro. Lisa, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Lisa, en esta opinión que ustedes vierten al cambiar de negativa a estable la perspectiva de la deuda de México, ¿ya incorporan una eventual recesión en Estados Unidos que pueda afectarnos el próximo año? Pues, punto uno, ¿no? Nuestro equipo de los economistas no asumimos una recesión en los Estados Unidos. Tenemos una desaceleración del crecimiento. Tenemos un riesgo de una recesión en los Estados Unidos mayor, más o menos 40%. Sin duda, una recesión en los Estados Unidos va a afectar la economía de México, ¿no? Pero no necesariamente tiene que tener impacto en la calificación. Uno, por ejemplo, las cuentas externas. Sin duda, una recesión en los Estados Unidos va a impactar las exportaciones en el sector manufacturero, las exportaciones a los Estados Unidos. Pero también va a tener un impacto en una caída en las importaciones también. Hay un tipo de ajuste en las cuentas externas, ¿no? Pero sí, sin duda, presión en el ritmo de crecimiento en México, sí habría una recesión en los Estados Unidos. Asumimos que el gobierno va a también balancear, manejar en una manera cautelosa las políticas fiscales y monetarias para manejarlo, ¿no? Este es un punto clave para nosotros. A ver, entonces, por lo que entendí, Lisa, y este dato es muy significativo, Standard Poor's no
cree que Estados Unidos esté en recesión o vaya a caer en recesión, sino más bien lo que enfrentará sería una desaceleración económica? Nuestro base case es no una recesión. Los economistas incrementó la posibilidad, la probabilidad de una recesión hacia 40% en las últimas revisiones en junio de las perspectivas para crecimiento global, ¿no? Pero sí hay un riesgo mayor, pero no es nuestro base case. En este último cambio en las proyecciones de crecimiento para el mundo, ¿no? Bajamos la perspectiva para crecimiento en México, sin duda. Pero es importante enfatizar que un cambio en el número no tiene no necesariamente el punto de crecimiento este año y próximo para México no tuvo un impacto en la calificación, porque es importante recordar en 2020 bajamos la nota de México de BBB+ a BBB, moneda extranjera, porque incorporamos en la calificación un crecimiento, un ritmo de crecimiento estructural baja en México. Esa es el parte más, la debilidad más importante en la calificación de México, la falta de crecimiento en el medio plazo, ¿no? Falta de crecimiento es más estructural. Y ya está incorporado en la calificación nuestro base case, un nivel de crecimiento más débil, ¿no? México es uno de los países que ya no ha alcanzado el PIB antes de la pandemia, ¿no? Y ese pese en la calificación, el ritmo de crecimiento, falta de productividad, nivel de inversión y todo. Esa es una debilidad ya incorporado en la calificación. Efectivamente. Lisa, y entonces el perfil de pagos de la deuda de México y de la de Pemex, ¿lo ven favorable para lo que resta del gobierno de López Obrador? Pues con a pesar de fragilidad, debilidad de crecimiento, otras partes de la calificación, desempeño fiscal, desempeño monetaria, ¿no? La credibilidad de Banxico, su perfil externo que tiene una fortaleza, balancear esta debilidad. Asumimos que el desempeño fiscal va a mantener la deuda del gobierno general, el gobierno central y los gobiernos locales, estados, municipios, más o menos estable, menos de 50% del PIB. Cuando miramos a Pemex también, la presión hay, ¿ok? Y hay vulnerabilidades en Pemex y CFE que puede tener un impacto en la calificación, pero en este momento no lo vemos en este año próximo por causa de el desempeño que va a mantener del gobierno federal, que va a mantener tamaño de deuda más o menos estable. Pero sí hay presiones. Asumimos en este momento que el gobierno, si es necesario, va a dar apoyo a Pemex, pero en este momento con los precios de petróleo en este niveles, también asumimos Pemex tiene capacidad de pagar su deuda su mismo. El gobierno está utilizando este margen de estos recursos para manejar el IEPS y los subsidios a gasolina, etcétera, para minimizar este impacto en nivel de inflación. Bien. Pues Lisa Schinaler,
analista de calificación soberana para México de Standard & Poor's. Te agradecemos mucho la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias.